Número 2 del curso de capacitación para nuestras comisiones internas para la igualdad de género, que el título de nuestra segunda sesión es STEM, Mujeres en la Ciencia. Y bueno, como vimos en la sesión pasada, partiendo de ya poder visibilizar la división sexual del trabajo y cómo se dividen estas tareas a partir de los roles y estereotipos de género, pues nuestra primera problemática observada fue cómo esta asignación de las tareas de cuidado incide en cómo las mujeres van ascendiendo a obtener puestos de mayor nivel, cómo a veces los sesgos en la contratación también inciden en cómo las mujeres podemos tener acceso a estos nombramientos y bueno, de manera general, cómo el tema de una ausencia de corresponsabilidad también es un factor que está relacionado en dos vías, ¿no? En una, en cómo nos desenvolvemos de manera cotidiana en la universidad, nuestra calidad de vida de las personas que cuidamos y en la otra que es la relación que tiene de manera directa con el tiempo en que nos tardamos en ir ascendiendo, ¿no? Precisamente porque esta distribución del tiempo nos absorbe hacia las tareas de cuidado y entonces es muchísimo más difícil poder seguir avanzando, prepararnos, ¿no? Continuar con nuestra preparación, tener tiempo para hacer una maestría, un doctorado, para hacer una especialidad, tomar un curso, etcétera, ¿no? Difícilmente nos alcanzan las horas del día para poder cumplir con estas tareas y con este desarrollo profesional. Entonces, pues nuestro segundo tema del día de hoy tiene que ver con cómo dentro de la universidad las mujeres se incorporan en el ámbito científico, entonces, específicamente ahorita pues nos enfocamos en el tema de, digamos, la coordinación de la investigación científica y bueno, para eso nos encuentra que el día de hoy con nosotros la doctora Julia Tagüeña, que es la ponente del día de hoy, y la sesión la modera mi colega María Fernanda López, ella es parte del equipo de la Dirección de Inclusión y Prácticas Comunitarias. Entonces, pues les damos la más cordial bienvenida. Adelante, Fer. Bienvenida, buen día. Hola, muy buen día, bienvenida a todas y todos. ¿Sí me Hola, escuchan buenos bien? días. Sí, qué buenos días. Ok, muchas gracias. Pues voy a iniciar esta presentación con la bienvenida a la doctora Julia Tagüeña que se encuentra aquí entre nosotras. Voy a leer una breve semblanza y después procederá ella a su presentación. Yo les comento que al final de la presentación habrá una ronda de preguntas y respuestas. Ustedes pueden alzar la mano y preguntarle directamente a la doctora o bien poner las preguntas en el chat. Voy a leer un poco de su semblanza. La doctora Julia Tagüeña Parga estudió física en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México, obtuvo su doctorado en física del estado sólido en la Universidad de Oxford de Gran Bretaña. Es investigadora titular C del Instituto de Energías Renovables de la UNAM y nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores. Fue directora del Centro de Investigación de Energía y de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, ambas dependencias de la UNAM. Fue directora adjunta de Desarrollo Científico del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Fue coordinadora general del Foro Consultivo Científico y Tecnológico AC ad honorem. Obtuvo la presea Clacael el 2001 en la categoría de Desarrollo Científico otorgada por la Fundación Clacael del Estado de Morelos. Es Premio de Comunicación de la Ciencia de la Red de Popularización de la Ciencia y Tecnología de América Latina y el Caribe 2017. Premio Nacional de Divulgación de la Ciencia Alejandra Haidar 2020 y es coordinadora de comunicación del Centro de Ciencias de la Complejidad. Es un gusto tenerla con nosotras, doctora, y un honor. Muchas gracias por compartir el día de hoy sus saberes. Y bueno, les dejo aquí con la doctora Julia Tagüeña. Mil gracias, Fer, y mil gracias, Sandra. Un placer estar con todos ustedes. De verdad les agradezco mucho. Y bueno, es un gusto poder contarles de esta experiencia. Voy a compartir pantalla para ilustrar lo que les quiero decir. Un segundito. Listo, ¿se ve bien? ¿Sí? Perfecto. Sí, Bueno, sí, muy se ve bien. bien. Muy bien. Entonces, bueno,
Empiezo con esta foto maravillosa de la biblioteca iluminada de morado el día 8 de marzo. La verdad, yo creo que todos nos sentimos muy, muy contentos de verla, ¿no? Vamos a hablar de un texto de referencia que pienso que ya les enviaron, y si no, se los puede enviar Sandra, y es por el que me atrevo a hablar con ustedes, porque en realidad yo soy física, no soy experta en estudios de género, pero sí he tenido que ver con política científica relacionada con género, y coordiné este texto de referencia que está libre en la red, lo podrían bajar, pero ya se los enviaron, que es sobre la perspectiva de género en el sector ciencia, tecnología e innovación. De hecho, hace un par de días, no en un par de días, sí, el viernes pasado, lo presentamos en la segunda feria del libro de Cholula. Fue verdaderamente muy interesante presentarlo ahí. De hecho, asusté a mi familia porque les dije, me voy a Cholula a presentar el libro, y me la creyeron. Y yo no iba, iban los electrones, ¿no? Yo desde luego lo hice desde mi casa, no fui a ningún lado. Bueno, entonces, déjenme que pase a la siguiente. Este libro fue el producto de un grupo de trabajo de igualdad de género muy, muy diverso. Había gente de InMujeres, de las embajadas británica, italiana y francesa, gente del propio Foro Consultivo Científico y Tecnológico AC, grupos privados, por ejemplo, el movimiento STEM es un grupo privado que hace talleres para niñas y niños, y luego un grupo muy importante del INAOE, fíjense que es un centro de CONACYT, que trabaja en esto, que son los que nos invitaron a Cholula, por supuesto, ¿no? Entonces, un grupo muy diverso trabajó, y además fue coordinado por Lorena Archundia, que sacó información de montones de páginas, de referencias. Entonces, es un texto donde pueden leer de muchas fuentes, y también participó muy activamente en la red de género. Todas estas organizaciones están muy bien explicadas en el texto, que tuvo una reunión muy importante. De hecho, muchas de las fotos del libro tienen que ver con este grupo de género, con sus marchas. Quiero comentarles que el Foro Consultivo AC fue el primero que hizo una reunión incluyendo la perspectiva de género en la política científica. En ese momento la coordinadora era Gabriela Dutreni. Ese es el tipo de cosas que hace falta que una mujer dirija para que se ocurran, porque si no, simplemente no se le ocurre al hombre que está dirigiendo que puede ser un tema relevante, ni siquiera es por discriminación, simplemente no se les ocurre. Pero bueno, el texto que salió de esta reunión también está libre en la página del foro. Entonces, bueno, vámonos directo a qué es STEM. STEM, uno podría tener la tentación de cambiarle las letras porque viene del inglés, ¿no? Science, Technology, Engineering and Mathematics. Pero la realidad es que ya STEM se ha vuelto como una palabra única, que lo que quiere decir es la tendencia mundial para promover la enseñanza de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, porque son realmente el pilar del desarrollo sostenible y del bienestar social. No se trata nada más de promoverlo en niñas, se trata también de promoverlo en niños, y además STEM impulsa un cierto tipo de pensamiento que te es muy útil en la vida. Aunque no te dediques a la ciencia, el que tengas este tipo de razonamiento, digamos, crítico y reflexivo, te va a ayudar en otro tipo de problemas, y desde luego la idea de aquí es que sea muy incluyente y que tenga una visión social. Entonces, lo que se llaman las competencias STEM son tener un pensamiento crítico, ser capaz de resolver un problema. La creatividad también es algo que fomenta los talleres STEM, la comunicación, la colaboración, la alfabetización de datos, porque en este mundo actual los datos son el poder, ¿no? Inclusive leí una cosa muy interesante que comparaba a las grandes fuentes del pasado de poder con hoy los datos, ¿no? Es donde y desde luego la computación e informática, porque pues hay que tener muy claro que estamos en un mundo digital y que es muy importante que nuestros niños manejen la computación y la informática y estén incluidos en el mundo digital. Desde luego todo esto tiene mucho que ver con una campaña para niñas, ¿no? Todas han visto esta camiseta de olvídense de las princesas, yo lo que quiero es ser científica.
Pero bueno, por supuesto hay que olvidarse de las princesas, pero tampoco es que tengan que ser todas las niñas científicas. Lo que tienen es que ser libres y deben de poder escoger lo que quieren hacer. Y lo mismo los niños. Ojalá todos tuvieran la oportunidad que se merecen de hacer lo que quieren hacer. Sin embargo, sí es muy importante que ha cambiado el ambiente, ¿no? En las películas infantiles, por ejemplo, las princesas ya no quieren saber nada de príncipes, ¿no? Resulta que hay una competencia para ver quién se casa con la princesa y ella tira el arco mejor que los príncipes y ninguno le interesa en lo absoluto. Y desde luego el camino es la educación. Tienes que darle educación porque esa es la mayor fuente de movilidad, no solamente para mujeres, para todos, ¿no? O sea, realmente ese es el camino que hay que seguir. Por eso la labor de la universidad es tan fundamental y tan importante. También ha cambiado esta idea de que el pensamiento racional no es de mujeres, ¿no? Las mujeres somos intuitivas y por ejemplo, ha surgido una nueva serie que es la hermana de Sherlock Holmes. Sherlock Holmes es como el prototipo del pensamiento racional, ¿no? Y ahora resulta que hay una hermana menor de Sherlock Holmes que es la investigadora. Entonces, también una mujer puede tener ese tipo de razonamiento. Otro ejemplo que les quiero mencionar que me parece muy relevante es el de las cumbres de género. Las cumbres de género ya van por la veintitantos, ¿no? Surgen en la Comisión Europea y es una plataforma internacional para discutir política científica de género. Evidentemente los problemas de las mujeres son mucho más que la ciencia y la tecnología y la innovación, o sea, hay problemas tremendos, pero en esta plática nos estamos dirigiendo a el aspecto relacionado con ciencia, tecnología e innovación que tiene que ver con sexo, que son las diferencias biológicas, y con género, que son las diferencias culturales, ¿no? Entre hombres y mujeres. En esta organización de reuniones, de cumbres, hay una página donde está el recuento de todas ellas y en México organizamos la número 8. Fue muy importante porque fue la primera que se hizo en Latinoamérica, se hizo junto con Estados Unidos y con Canadá y el tema fue la ciencia sin fronteras. ¿Cómo puede impactar el mezclar el género, la geografía, la disciplina en las dimensiones de la ciencia y la tecnología, la innovación? Es muy conocido que la diversidad ayuda en la investigación. En esa reunión yo tengo un recuerdo particularmente emocionante de un taller que se hizo con las jóvenes de Guerrero que en ese momento tenían el programa de apoyo al posgrado de mujeres indígenas. Muchas de ellas era la primera vez que venían a la Ciudad de México, se divirtieron enormemente, pero además discutieron la problemática que implicó para ellas hacer un posgrado en ciencia o tecnología. Por supuesto que sería ideal que estos programas se multiplicaran y que no fueran desde luego nada más para mujeres, que también hubiera un apoyo importante para los hombres indígenas que luego no tienen la oportunidad de estudiar un posgrado o tienen muy pocas posibilidades de lograrlo. En estas cumbres de género se cuajó desde el principio el concepto de dimensión de género, que significa integrar el análisis de sexo y género en la investigación. Fue desarrollado por la Comunidad Europea este término y también tiene que ver con la innovación. Se refiere a integrar el análisis de sexo y género en todas las fases de la investigación y, por ejemplo, en la Comisión Europea no dan apoyo para un proyecto de investigación que no incluya la dimensión de género. ¿Qué significa incluir la dimensión de género? Bueno, desde luego no tiene, la igualdad es la igualdad y ante la ley todos tenemos que ser iguales, pero cuando haces investigación o cuando impartes docencia, tienes que tener en cuenta explícitamente a los hombres y a las mujeres y tienes que tomar en cuenta si la investigación los tomó en cuenta. Tienes que asegurarte de que la estadística es correcta, de que te están dando bien la estadística de hombres y mujeres, porque la única manera de tomar decisiones de política científica es tener datos duros que te permiten tomar una decisión. En ese sentido, la Coordinación para la Igualdad de Género está haciendo una labor fantástica porque está actualizando todas nuestras estadísticas de hombres y mujeres. Y eso es fundamental para decidir hacia dónde queremos ir. Tiene que tomar en cuenta la investigación cómo puede afectar a los hombres y a las mujeres de manera diferente la ciencia y la tecnología.
Por ejemplo, en salud eso es muy evidente. Muchas de las medicinas se prueban exclusivamente en hombres jóvenes blancos. Y todos los demás, bueno, pues a ver si les queda la misma dosis, ¿no? Y no necesariamente a las mujeres responden de la misma manera a la cantidad de medicina. Y también hay diferencias étnicas que deberían de tomarse en cuenta cuando se hacen esos estudios de salud. Y todos deberíamos de ser considerados en las decisiones que se toman. Una buena investigación tiene que ser incluyente. Y desde luego hay que evitar los estereotipos de roles masculinos y femeninos, ¿no? Una cosa es que respondamos diferente a una vacuna, por ejemplo, en dosis, y otra cosa es que seamos diferentes. Es completamente distinto. Ante la ley somos completamente iguales, pero podemos responder de una manera distinta. Por ejemplo, un ejemplo muy claro es el del ataque cardíaco. A mí eso me impresiona mucho. Los médicos, desde que tienen esa claridad, han salvado muchas vidas. Y se ha visto que cuando las mujeres atienden, se fijan en cosas que son diferentes, ¿no? Por ejemplo, el ataque cardíaco en los hombres, que es el que nos cuentan siempre, tiene una sintomatología diferente al de las mujeres. Este dolor de brazo izquierdo que nos cuentan, en las mujeres no necesariamente es así porque hay diferencias fisiológicas y más bien es un dolor entre los omóplatos. Entonces las mujeres no lo reconocen porque el discurso siempre ha sido masculino. Bueno, no lo reconocían, porque ahora estamos cambiando de discurso. También en la investigación tienes que notar eso, si los efectos son diferentes, y también tienes que tener muy claro la investigación, cómo va a afectar a hombres y mujeres, sobre todo en ciencias sociales, ¿no? Tú haces un estudio, tienes que tener la estadística concreta de lo que piensa la mujer y piensa el hombre. Por ejemplo, el cambio climático afecta a la población femenina diferente a cómo afecta a la población masculina. Y lo mismo pasa en innovaciones. Hay una página fantástica que les recomiendo mucho de la Universidad de Stanford, que se llama Gender Innovations, y entonces te explican, y esto tiene mucho que ver con ingeniería, ¿no? Cuando haces un diseño, el diseño sí tiene que tomar en cuenta a mujeres y a hombres como diferentes, ¿no? Por ejemplo, los cinturones de seguridad se hacían primero, se probaban exclusivamente en domis masculinos y se dieron cuenta de que no estaban bien diseñados para mujeres y mucho menos para mujeres embarazadas, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta eso cuando se hace un diseño en ingeniería. Yo no hago estudios de género directamente, sino que, como les digo, he estado involucrada en esto que tiene que ver con política científica y estuve involucrada en la coordinación de este gran grupo sobre estudios sobre mujer y ciencia. Pero sí quiero hacerles notar que los estudios de género, pues sí se fijan mucho en la distribución de sexo-género, cuántas mujeres y cuántos hombres, qué actividades hace cada uno. Y luego viene esta diferencia entre la segregación horizontal, que nos habla de la concentración de hombres y mujeres en campos científicos, pero digamos al mismo nivel, por ejemplo, todas las licenciaturas. Pero luego viene la segregación vertical, ¿no? ¿Cómo está la segregación jerárquica? ¿Cómo van cambiando las mujeres a medida que subes en temas de poder? Las curvas de supervivencia, eso quiere decir cuánto tiempo le cuesta a una mujer, como comentaba Sandra, ¿no? ¿Cuánto le cuesta a una mujer llegar aquí y cuánto le cuesta a un hombre llegar al mismo lugar, ¿no? Porque ¿qué tuvieron que hacer en el camino para llegar a ese punto? Los ámbitos de prestigio, ¿no? Cómo los lugares de prestigio favorecen que sea hombres o mujeres, el índice de desigualdad, ¿no? Cuántos hay de cada uno y qué tan justo es el éxito de la gente, cuánta justicia hay en esta distribución y, por supuesto, los estereotipos en la ciencia. Es decir, hay que reconocer los preconceptos. Es como cuando le dicen a una niña, las niñas no sirven para las matemáticas. Sí. Y a veces lo hacemos en una forma completamente inconsciente, ¿no? Yo he visto a amigas mías que le dicen a sus hijas, no, a mí me iba fatal en matemáticas, ni te preocupes. Pues no le digas eso a la niña, va a pensar que las mujeres no podemos con las matemáticas, lo cual no es cierto. En realidad, cualquiera puede entender la lógica matemática. Lo que sí puede pasar es que no te gusta igual. Eso desde luego, ¿no? Y eso es cierto para hombres y mujeres. Es muy importante tener en cuenta los objetivos de desarrollo sostenible que fueron construidos en 2015, 17. Yo hago hincapié en eso porque generalmente nada en este mundo son 17. Todo lo haces o 5 o 10 o 15 porque
Pues porque tenemos 5 dedos, entonces son nuestros números favoritos. 17 es un número primo, pero salieron los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de una gran discusión internacional. Todos los países del mundo participaron organizaciones, participaron grupos civiles, y llegaron a que estos sean los grandes problemas: la pobreza, el hambre, la salud, la educación de calidad. Y claro, por supuesto, aparece el número 5, la igualdad de género. Pero resulta que la igualdad de género tiene que ver con todos, porque ustedes conciben que acabe la pobreza sin igualdad de género. No puede ser, ¿no? Ninguno de estos va a poder realizarse si no se vence, si no logramos la igualdad de género, si no empoderamos a las niñas y a las mujeres. Se dieron cuenta de eso en Naciones Unidas, que tienen un montón de actividades alrededor de eso, de sus ODS, pero de mujeres y niñas, porque realmente es con STEM que vamos a poder lograr cubrir los objetivos del desarrollo sostenible. Y de hecho, ese mismo grupo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el mismo año, declaró el 11 de febrero el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, por lo que les acabo de decir, porque ese objetivo número 5 más la ciencia transversal son claves para que todos los objetivos de desarrollo sostenible se cumplan. Muy rápidamente contarles que en la página de la Academia Mexicana de Ciencias hicieron para ese día, para el 11 de febrero, hicieron una tabla periódica de las científicas que está buenísima. Le pican a cualquiera de ellas y aparece a lo que se dedicaban, y aquí están las mexicanas en la parte de abajo. Y bueno, esta es una foto sacada del libro que les estamos compartiendo, del documento que les estamos compartiendo. Es una foto histórica de las elecciones federales del 55, la primera vez que las mujeres votaron. Se dan cuenta, es súper reciente, ¿no? Pues desde luego que nuestras abuelas no votaban, ¿no? Y bueno, difícilmente mi mamá, ¿no? O sea, esto es una cosa súper reciente. Y claro, junto con el voto, que es la manera realmente de entrar a tu representatividad en un país, viene un lenguaje incluyente, la dimensión de género, la igualdad de género, todos estos conceptos que acabamos de discutir. Y algunas fechas súper importantes, ¿no? El 8 de marzo que acabamos de celebrar, desde 1975 es el Día Internacional de la Mujer, en honor de un grupo de obreras de una industria textil en Nueva York. Es muy importante mencionar el libro de Simone de Beauvoir del Segundo Sexo, porque sí arranca todo un movimiento feminista muy importante. No se nace mujer, se hace mujer. En 1968, Naciones Unidas mete el tema de los derechos reproductivos de las mujeres, y sin duda la pastilla anticonceptiva es clave para la libertad de la mujer. Y luego por los 80, 90 ya entra con una libertad fantástica el tema de la diversidad sexual, de la inclusión sexual y la inclusión de las diferentes manifestaciones de género. Sin embargo, a pesar de todos esos avances, en el Informe Global de Género del 2020 del Foro Económico Global, según esto, faltan casi 100 años para que se cierre la brecha de género en política, economía, salud y educación, y yo creo que tenemos que meterle prisa para que sea más rápido que eso. También en la academia, por el día de 11 de febrero, crearon este memorama fantástico que, bueno, se imprime, recortas las tarjetas y ahí aparece la primera médica, 1887, la primera abogada en México, por supuesto, 1889, primera dentista, 1909, 1927, la primera química, 1931, primera bióloga, 1950, primera geóloga, 1961, primera física. Y bueno, quiero decirles que la UNAM está unida a toda esta trayectoria de las primeras mujeres en México en ciencia. Así es el memorama, ¿no? Yo, de hecho, quiero decirles para que vean que, bueno, que ya no soy tan joven, yo conocí bien a Josefa Cuevas, que es la primera geóloga, porque era la mamá de un amigo mío. Y bueno, yo no sabía que era la primera geóloga, y pues íbamos a su casa y nos trataba de maravilla como cualquier mamá. Nunca me di cuenta que había sido revolucionaria en la Facultad de Ingeniería. Y bueno, conocí también bien a Alejandra Haider, que es la primera física mexicana, una mujer extraordinaria que de hecho murió muy joven, para que se den cuenta de lo cercano que están estas pioneras, ¿no? Casi estamos haciendo todavía historia.
Hay una serie de TV UNAM que también les recomiendo mucho que se llama Vindictas y que dedican a todas estas pioneras. Yo participé en la de Alejandra, donde también estuvo uno de sus hijos, en fin, a pesar de que se llama Vindictas, que suena un poco agresivo, ¿no? Porque tiene que ver con vengándose, pero no ese es el tono, es un tono súper conciliador, porque la igualdad de género es un asunto de todos, ¿no? Y todas hemos recibido apoyo de hombres y mujeres para hacer lo que hacemos. En el personal académico de la UNAM, el total de mujeres es 44.6. Esta es una gráfica que me dio Marta Pérez y yo se lo agradezco mucho. Quiero darle ese reconocimiento, donde viene dividido en investigador, profesor de carrera, técnico académico, etcétera. Pero lo que no viene en la gráfica, y eso es una cosa que la coordinación, estoy segura, muy pronto actualizará, es que hay cada vez más directoras mujeres. Y eso es fantástico, porque eso va efectivamente cambiando esta segregación vertical de la que hablábamos, ¿no? Entonces, parecería paritario o muy cerca de lo paritario, no lo era en la distribución de poder, pero estamos yendo en esa dirección. Por ejemplo, la Coordinación para la Igualdad de Género ya está sacando estos datos, ¿no? Ya está sacando datos de que en los institutos y centros de investigación científica de la UNAM, la composición del personal académico es 33.9% mujeres, 66.1% hombres. También aquí están en el SNIDA el porcentaje. Entonces, esto es algo que la coordinación está rellenando ese hueco de datos y que va a ser crucial para que tomemos política científica con base en información correcta. De hecho, algo también que hizo, y déjenme que le eche flores a la Coordinación para la Igualdad de Género, justamente por el Día Internacional de la Mujer y la Niña, organizó apasionadas de la ciencia y trajo a un montón de directoras que son nuevas directoras en la UNAM, de lugares donde nunca había habido mujeres. El Instituto de Física es la primera vez que la dirige una mujer, el Centro de Geociencias, el Instituto de Ciencias Nucleares, nunca habían sido dirigidas por mujeres. Entonces organizó una reunión de apasionadas por la ciencia y como le salió también, organizó otra el 8 de marzo, donde ahí están todas las directoras que dirigen diferentes facultades. Entonces, sí ha habido un cambio importante en la UNAM en esa dirección y yo estoy segura de que este cambio va a tener resultados muy positivos. Se está apenas dando, pero estoy convencida de que tendrá consecuencias muy positivas para nuestra universidad. Desde luego, sin duda hay una segregación de sexo en las matrículas de las carreras, porque hay carreras que se consideran todavía masculinas y carreras que se consideran femeninas. Entonces, si bien humanidades y artes, y también curiosamente la salud hay muchas más mujeres que hombres, y ciencias sociales también es paritaria, en ciencias físico-matemáticas e ingenierías sigue habiendo una gran diferencia en las mujeres, pero eso no es solo en México, es un dato internacional y es una de las causas de la importancia del STEM. Justamente la idea del STEM es ir moviendo esta barrita en esta dirección. Lo mismo el Sistema Nacional de Investigadores, ya vieron ustedes los datos de la coordinación, también en el área 1 y el área 7, que son físico-matemáticas e ingenierías, hay claramente menos mujeres. Y desde luego hay carreras que se sienten femeninas, por ejemplo, la matrícula de enfermería, ¿no? Por algún motivo histórico, bueno, no, es claro, ¿por qué? Porque culturalmente las mujeres somos las que cuidamos, ¿no? Entonces, de este cuidado es normal que las enfermeras pues, sean mujeres, cuando en realidad es una carrera buenísima para hombres. Y de hecho, eso ha puesto a la mujer en primera línea en el COVID-19, porque son las enfermeras las que están cuidando a los pacientes y muchas médicas, porque hay muchísimas médicas en todas partes del mundo. Entonces, realmente, cuando se haga la historia de esta pandemia en la que nos hemos visto atrapados, las mujeres van a tener un papel muy, muy importante. No tengo ninguna duda de eso. Bueno, déjenme que vaya a las carreras que se consideran masculinas: matemáticas, ingeniería, física, mecánica automotriz, electromecánica. Entonces, sí, claramente hay una diferencia importante y dense cuenta que también esto afecta a los hombres, porque yo me acuerdo, seguro ustedes lo
que fue a la universidad y cuando le dijo a su papá, voy a estudiar una carrera en la universidad, su papá le dijo, esto es maravilloso, ya me puedo morir tranquilo, tengo un hijo universitario, ¿y qué vas a estudiar? Y él le dijo filosofía, y le dijo el papá, me voy a morir en este momento. La filosofía no le parecía un tema para su hijo. Entonces, estos prejuicios de qué es lo que conviene estudiar para hombres y mujeres no solamente afectan a las mujeres, también afectan a los hombres. Hay muchos informes internacionales que dan datos, ¿no? Por ejemplo, hay un reporte científico y ahí te dicen los datos en otros países del mundo, ¿no? Hay regiones, por ejemplo, si unes toda América Latina, Central, Asia y Asia Central, llegan las mujeres sobre el 44%. En cambio, en Canadá, Alemania y Estados Unidos tienen un porcentaje muy bajo en mujeres en STEM. Y lo que sí pasa en todas partes del mundo es que aún en las carreras que logran en licenciatura igualdad, cuando pasan a posgrado, empiezan a desaparecer las mujeres. Y eso hay estudios en todas partes del mundo. Por ejemplo, este Catalyst te da datos de todo el mundo sobre cuántas mujeres hay en ciencia, tecnología, ingeniería, en matemáticas. Entonces, inmediatamente te das cuenta que lo que vemos en México no es nada más de México, ¿no? Por ejemplo, en computación y ciencias de la información es bajísimo, igual que en México. En ingeniería es bajísimo y estos son para Estados Unidos. Y en física lo mismo, es decir, y en matemáticas lo mismo. Es decir, mientras que biología es paritario. Es decir, este es un fenómeno internacional, no es nada más un tema mexicano y por eso STEM es de hecho un movimiento internacional. Aquí hay mujeres ¿cómo están las mujeres en computación? Como ven ustedes, es bajísimo y eso sí es un gran problema porque es el futuro. Ahí viene la automatización, ahí viene un mundo completamente digital y las mujeres no podemos quedar excluidas de ese movimiento, ¿no? Entonces, las mujeres en computación se vuelven claves y esa es una carrera que debemos de fomentar muchísimo porque si nos perdemos la revolución digital, estamos perdidas, ¿sí? Y está perdida la humanidad porque en realidad las mujeres le hacemos un favor a la humanidad participando en ciencia, tecnología e innovación. No es nada más por nuestra satisfacción personal, sino porque al mundo le conviene y también le conviene a la economía del mundo. En ese reporte que les cuento, por ejemplo, te dicen cómo están las mujeres en la parte técnica y de liderazgo en diferentes grandes compañías digitales como es Facebook, 23 en la parte técnica, 33% en liderazgo. En Mac tienen 23, 29, en Amazon no se sabe cuántas técnicas, pero hay 27% en liderazgo, en Google 21, 26, en Microsoft 20, 20. Es decir, hay que aumentar los números en puestos técnicos y de liderazgo en cosas que tienen que ver con tecnología digital. Desafortunadamente, estos datos en México no se están buscando bien e insisto que ahí la coordinación, estoy segura de que va a ser una diferencia porque hay que mostrar estos datos para tomar políticas en esa dirección. Yo que trabajo en energía, estoy muy metida en el tema de mujeres en energía, participo en una red de mujeres en energía y hay todo un gran programa para incluir a las mujeres en el tema del desarrollo de la energía y desarrollo sustentable, sobre todo bueno, también hay temas de los gobiernos están realmente intentando que las mujeres entren en esos programas. Y hay una página buenísima de IRENA, es la International Renewable Energy Agency, da mucha información sobre la participación de mujeres en energías renovables. Hay muchas más mujeres en energías renovables que en energías convencionales y por motivos muy claros, porque las energías renovables son mucho más locales, se pueden separar de la red, poner en pequeños pueblos y claro que a las mujeres les interesa no seguir estropeándose los pulmones con carbón, les interesa tener una cocedora solar, ¿no? En fin, las mujeres en energías renovables son cada día más participativas. No lo he mencionado, pero también es cierto que las mujeres hemos estado menos representados como inventoras y mucho tiene que ver con que mucho tiempo no podían
registrar nada. O sea, en las oficinas de patentes estaba prohibido que las mujeres registraran, de la misma manera que mucho tiempo las mujeres no podían entrar a las universidades. Bueno, simplemente hay un momento en la historia del teatro que las mujeres no podían representar papeles femeninos, eran hombres vestidos de mujeres, ¿no? Yo no sé si vieron Shakespeare enamorado, pero la mujer se tiene que disfrazar de hombre para ella poder actuar sobre Julieta y ser Julieta. Pero mientras creen que es una mujer, no puede actuar. Entonces, ese tipo de limitaciones, pues claro que han frenado la participación de las mujeres. Aún así, ahora que ya pueden las mujeres patentar, de todas maneras sigue siendo muy bajo el porcentaje de patentes con al menos una mujer como inventora. Y eso también tiene que ser promovido. Yo escribí un artículo con una postdoc, con Laura Vargas Parada, que es una gran divulgadora, y ha tenido un enorme éxito sobre científicas inventoras. Es nada más contando historias de inventoras. Y ahí decimos que fue solo en 1809 que hay la primera patente de una mujer en Estados Unidos y tampoco había en otras partes del mundo. Y ahí contamos historias muy divertidas de inventoras, ¿no? De inventoras generalmente. Tú llevas, la diversidad es tan importante tanto en la invención como en la ciencia, porque tú llevas lo que te preocupa a la investigación y entonces tus preguntas se vuelven relevantes, ¿no? Entonces muchos de los inventos de las mujeres tienen que ver con temas que le preocupan a las mujeres, ¿no? Y que las mujeres entienden y que se les ocurre, ¿no? Hay una organización que se llama He4She, que también es de Naciones Unidas, que es una iniciativa para favorecer esta colaboración entre hombres y mujeres, niños y niñas. De hecho, la UNAM ha participado activamente en esta organización y por supuesto que hay que vivir esto como un problema de todos unificado, ¿no? Muchos hombres apoyan la igualdad de género y además sin ese apoyo sería imposible que se llegara a nada, ¿no? Entonces sí es algo que nos involucra a todos. De hecho, las comisiones, estas fantásticas que está creando la UNAM de igualdad de género, deben ser mixtas, porque eso es de lo que se trata, de que estemos ahí unidos en este tema. Hay un programa que menciono porque es particularmente impactante, que se llama Athena Swan, que es un programa, es una iniciativa del Reino Unido, que está de hecho dedicado a promover STEM, y en el cual te juzgan a las universidades para ver si realmente estás cumpliendo con lo que debes de cumplir. Y entonces hay incentivos. Si realmente estás haciéndolo bien, entonces tienes apoyo en los proyectos. O sea, está muy bien luchar por la igualdad de género, pero vas a luchar más si eso tiene una consecuencia para tu instituto, por ejemplo. Si tu instituto prueba que está siendo equitativo, igualitario, dándole oportunidades a hombres y mujeres, y entonces la UNAM te premia. Te premia porque tienes un certificado de que lo estás haciendo bien. Eso es lo que significa Athena Swan. Y es interesante porque Athena Swan está muy pensada, llevan ya un buen rato haciéndolo. Entonces tiene toda una serie de tablas de cosas que revisan. Y bueno, la verdad es que es muy importante aprovechar la experiencia de otros, ¿no? Ha habido mucho trabajo en esto en la Comunidad Europea y en otros países del mundo. Latinoamérica también tiene historias muy importantes, pues hay que aprovecharlo, ¿no? Entonces, en Athena Swan se fijan en que estás aprovechando el talento de todos, en que avanzas en la igualdad, en que no hay una representación desigual y desde luego en que no hay una brecha salarial de género, ¿no? Y también cuidan mucho que no haya obstáculos en pasar al doctorado y a una carrera académica para las mujeres y se comprometen. Y otra cosa que dicen es que curiosamente las mujeres las contratan en contratos cortitos como para, bueno, si se queda embarazada ya no la recontrato y cosas así, y que eso hay que discutirlo. Y desde luego también incluye el apoyo al personal transgénero, que también tenemos que tomarlo en cuenta y tenemos que apoyarlos que no tengan un trato discriminatorio. Y bueno, evidentemente tiene que aumentar el liderazgo de los puestos directivos y eso la UNAM, como ya mencioné, lo está haciendo muy bien. Cambios estructurales, porque no basta con que apoyes a una mujer. Tiene que haber un cambio estructural que realmente apoye a la igualdad de género, porque muchos tenemos historias de caso, y está perfecto, está muy bien que haya historias de caso, pero en realidad el cambio tiene que ser estructural. Y, en fin,
hay que tomar en cuenta todos los factores, no nada más es género, hay que ser incluyente para toda una serie de factores. Hay programas buenísimos de STEM. Uno que recomiendo mucho es el programa Adopta un Talento, que es impulsado por gente de la UNAM. De hecho, bueno, yo he participado mucho en este proyecto. Son investigadores del Instituto de Ciencias Nucleares los que lo han impulsado. Tiene un programa de mentores para talleres de niños. No, es una cosa francamente espectacular y que está ayudando mucho al tema de STEM. Pero también hay otros grupos. Por ejemplo, este movimiento STEM, pues es un grupo privado que está pagado por empresas y que es internacional y que apoya a niños y a niñas. Es tal el reto que no hay ningún problema en que haya más grupos dedicados. Hay grupos privados que hacen esto y lo hacen muy bien. La comunicación de la ciencia, la divulgación de la ciencia debe de ser cubierta desde muy diversos ángulos y todos los países están haciendo esto. Por ejemplo, me encontré en la red de STEM Madrid, ¿no? Que es un programa magno en toda la ciudad para impulsar a niños y niñas. Y no hay que olvidar la parte de emprendedores, ¿no? Porque finalmente lo que queremos es que las mujeres, desde luego, entren en la academia, pero pues que entren en la empresa, que entren en todos lados, ¿no? Y también ahí hay toda una serie de documentos interesantes sobre las emprendedoras STEM, ¿no? Cómo puedes, yo por ejemplo, soy maestra de ingeniería en energías renovables y muchos de mis alumnos lo que quieren hacer es emprendedores. De hecho, hay jóvenes que están apenas acabando la carrera y ya han puesto una pequeña empresa, ¿sí? Esta a la que me refiero concretamente es de secado de alimentos con energía solar, que es todo un tema, ¿no? Entonces hay que también fomentar la parte de emprendedurismo. Y bueno, hay un montón de libros súper interesantes, muchos de ellos de UNESCO, ¿no? En realidad, UNESCO ha hecho una excelente labor en el tema de STEM y en el tema del análisis de las mujeres en ciencia. Y bueno, pues yo ya estoy a punto de terminar, nada más quiero reiterar que las niñas pues no tienen que ser científicas, tienen que ser libres. Y también los niños tienen que ser libres y los tenemos que cuidar a ambos para que puedan estudiar lo que quieran estudiar. Y bueno, pues aquí está la página de la coordinación. Yo no me canso de decirles que de las buenas noticias que últimamente, gracias a la pandemia, no ha habido tantas, es la existencia de la coordinación que nos convoca hoy aquí a todos juntos. Y muchísimas gracias a todos ustedes por escucharme y cualquier cosa que quieran comentar, pues será para mí un gran gusto. Muchas felicidades, doctora. Muchas gracias por los saberes compartidos, muchas claves para poder indagar aquí y gracias también por las flores. Obviamente es un honor participar para mí en la coordinación, pero también con usted en el grupo asesor de mujeres en las STEM en la UNAM y seguimos colaborando juntas. Acá también se encuentran algunas direcciones con las que estamos colaborando desde la coordinación. Está la maestra Ana Berinstein y también el titular de la CUAYED, a quien les mando un saludo y gracias por seguir colaborando con la coordinación en proyectos que justo buscan pues seguir con la transformación de la universidad.